Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rosana y esto es Gente como tú. El día de hoy vamos a hablar acerca del respeto. Y es que el respeto es un valor para todas las generaciones y todas las culturas. Todo el mundo ciertamente quiere que lo respeten, pero dependiendo de en qué etapa de tu vida estás, consideras el respeto como algo distinto. Para algunos el respeto es más importante darlo que recibirlo. Pero bueno, para eso el día de hoy tengo como invitado a Javier. Javier se ha desempeñado como periodista desde hace varios años en diferentes medios, tanto impreso, digital, radio, televisión y recientemente es el fundador de un medio llamado Prensa Sin Mordaza. Javier también es un cristiano no convencional, es misionero, lleva una comunidad cristiana en su comunidad y además Javier es un amado esposo, hermano, hijo y es alguien a quien de hecho respeto y admiro mucho. Bienvenido, Javier. Bueno, Roxana, primeramente quiero darte las gracias por la invitación y por tomarme en cuenta para tu podcast, y el cual, por cierto, espero que la gente le guste porque en los tiempos en los que estamos y como va la vida, que alguien tome su tiempo para verte y para escuchar a las personas que invitas, no solamente se valora, sino que no solamente se agradece, sino que se valora. Gracias. Y gracias por eso, gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por participar. Y por cierto, quería comentarte que hablando del respeto, una de las cosas que cuando yo le comento a mi mamá conoce a Javier acerca de ti, ella dice, ese muchacho sí respeta a la gente, es muy respetuoso con sus padres. Pues porque esa es una de mis primeras preguntas, Javier. ¿Qué piensas cuando uno es chamo, uno ve el respeto como algo que uno le debe a los adultos, como algo que uno em, tiene que hacer, darle a las personas mayores, pero cuando uno como que se hace ya adulto uno, ve el respeto como algo que uno quiere? ¿Cómo ves tú el respeto? Pues mira, yo entrando en materia, yendo al punto que me preguntas, yo divido el respeto en áreas. Para mí el respeto se segmenta en tres o cuatro áreas, básicamente. Está el área personal, está el área laboral, está la sociedad y, por último, no menos importante, el área de la fe. En el área personal, esa de ti mismo, ¿no? Cuando te respetas a ti mismo, cuando respetas tus criterios, cuando tienes respeto por lo que eres. Yo creo que hay que empezar por allí, porque si no respetamos lo que somos y no tenemos esa idiosincrasia, ese criterio de yo no voy a hacer esto porque eso va en contra de mi principio como persona. Ese es el primer respeto, ¿no? Y el respeto no es lo que de repente dices tú cuando estábamos muy jóvenes o más jóvenes, eh, teníamos esa cuestión de que creíamos que el respeto era la seriedad o ver con respeto a una persona, ¿no? En mi casa, por ejemplo, mi papá me enseñó que el respeto era decir sí, señor. Mi papá me llamaba y yo no respondía, señor. Eso no es respeto. Eso realmente a día de hoy yo lo entiendo como una traducción del respeto, como un formato del respeto. Pero el respeto es el respetar los límites, el no pasar por encima de los límites y el de ser ejemplo y modelo. Y es lo que vemos muchas veces. Cuando nos hablan de respeto de niños, es el respeto a los demás. Y conforme quizás diferentes generaciones van viendo el respeto como tú lo dices, el respeto es no pasar los límites de otros. Javier, ¿y cómo ha cambiado tu impresión o tu percepción de el respeto, por ejemplo, cuando pasaste de estar en tu casa donde tú le debías respeto a tu papá o como tú dices, hay que decir sí, señor, pues ahora estás en tu casa, entiendo que estás casado desde hace varios años. ¿Cuál ha sido ese cambio o cómo ha sido ese cambio? Bueno, mira, en el plano personal y familiar, por ejemplo, en mi casa,
había una forma de vivir. Cuando yo recién llegué al matrimonio, es decir, me caso, para mí ganarme el respeto en casa era importante. O sea, era un objetivo personal, era un objetivo personal. Y uno de los grandes errores que cometí al principio fue enfocarme en obtener ese respeto, ¿no? Yo por lo menos en ese comienzo recuerdo que veía cómo la familia de mi esposa admira a mi suegro, que es una persona que, por cierto, a la cual yo también admiro y respeto muchísimo. Para mí es un padre ejemplar, un esposo ejemplar, en muchos aspectos lo veo como un ejemplo y como un modelo así. Claro, cuando yo lo veía a él, yo decía, ¿cómo voy a hacer yo para superar esto? O sea, es imposible. Y entendí con el paso del tiempo que ese era uno de mis errores. El error era enfocarme en querer de repente superar o equiparar lo que una persona tiene 20 años, 30 años ya trabajando. El respeto en principio es construir tu propio nombre y que las personas reconozcan tu labor, que las personas entiendan que tú tienes una forma de ser y que tu criterio está allí. Empecé a leer mucho en ese momento, empecé a informarme y entendí una de las cosas, el respeto no es respétame, el respeto es servir, es ayudar, es hacer tu parte, ¿no? El hombre le gusta ser el hombre de la casa, por ejemplo, pero no le gusta ir a hacer la compra. Al hombre le gusta ser al hombre le gusta ser el hombre de la casa, pero no quiere colaborar en la casa, no es ayudar, ojo, es colaborar, tienes que lavar los platos también, tienes que pasar la escoba, tienes que pasar, decimos en Maracaibo el lampazo, la fregona, como dicen aquí el trapeador, tienes que aspirar, tienes que pasar los aspiradores, tienes aspirador, tienes que pasarlo, o sea, tienes que ordenar la casa también, tienes que compartir las tareas. Y eso se traduce en qué? En servir. Sirves a la persona con la que estás, sirves a tu familia, los atiendes, le dedicas tiempo, porque la admiración no se gana cuando eres el mejor, la admiración no se gana cuando llegas de primero, la admiración se gana cuando construyes. Es allí donde ganas el respeto, en la construcción, cuando construyes un hogar. Mira, enamorar a una chica es fácil, aunque para algunos sea difícil, es imposible, es fácil. Lo dices tú Porque porque tienes labia. eso no, eso es un 2 más 2 son 4. O sea, tú, si la chica accede a salir, ya tienes oportunidad. Es cuestión de tiempo, es cuestión de salir, es cuestión de conocerse. Pero eso es fácil. Y una vez que le coges el tiro, ya tú empiezas, se te va a dar fácil. Pero cuando en casa te conocen los defectos, en casa te conocen las virtudes y los errores, las flaquezas y también los cauchos. Es decir, te conocen todo, saben cómo eres. Ganarte el respeto se hace cuesta arriba. Y la única forma de ganarte el respeto es cuando respetas la opinión de la persona que tienes al frente, cuando le sirves a la persona que tienes al frente. Y esa es en parte la forma en como yo he empezado, y digo empezado porque creo que todavía estoy en ello, a construir ese respeto porque yo veía, por ejemplo, a la abuela de mi esposa admirar a su yerno. Y yo decía, en ese lugar jamás lo ocuparé yo, porque además es un hombre íntegro en muchísimos aspectos de su vida. Es una persona que tú dices, ¿cómo lo supero? Pero no se trata de superar a esa persona, se trata de superarte tú A mismo, ti mismo, de ser sí. íntegro tú contigo mismo. Es verdad, y wow, y me imagino que cuando llegaste a a tu nueva casa formada, tú ves como casi que esa estatua así de tu esposa que debe tener sobre su papá y al principio solo enfocándote en querer superar y cuando te enfocaste en ti, en tú superarte a ti, pues empezaste ese camino de ganarte el respeto. Mira, Roxana, me acuerdo que cuando me casé, que mi esposa al principio me miraba con cara de no lo vas a superar. Y ella realmente no me miraba con esa cara. Eran las cosas que yo aquí adentro, las ideas que yo me hacía. Fíjate, ese es el primer enemigo. El primer enemigo está aquí, en lo que tú piensas, en lo que tú crees. ¿Qué crees? Lo que crees determina lo que serás. Y recuerdo que yo la veía y yo la veía con cara de
te digo la verdad, no te miento que yo la veía con cara de no vas a superar a mi papá. Y realmente yo no estaba pensando en eso, estaba pensando en construir un hogar. Y Claro. ella también tenía que ganarse mi respeto en sus áreas como ayuda idónea, como esposa, como compañera. Y es cierto, es muy cierto. Ahora, Javier, hablemos un poco del ámbito laboral. Fíjate, yo creo que tú y yo tenemos más o menos la misma edad y al mismo tiempo trabajando profesionalmente. Y yo no sé si a ti te va a pasar, si a ti te pasó cuando uno está recién llegado a un sitio a nivel laboral, es decir, recién llegado a la universidad, recién llegado a la pasantía, después recién llegado al primer trabajo o al siguiente primer trabajo, a uno no le molesta que lo llamen nuevo, porque uno sabe que uno es nuevo. A uno no le molesta, como dicen en Maracaibo, pagar la novatada o llevar leña, porque uno sabe, bueno, al principio yo tengo que ser el nuevo. Uno no le molesta que le digan, sí, el nuevo va por aquí o que le pongan a hacer cosas que quizás son muy... Pero cuando ya uno pasan los años y ya uno tiene varios años en ese sitio y uno ya está aprendiendo y uno siente, bueno, ya yo lo que mi jefe hace, yo lo sé hacer también ya. Pero aún todavía te tratan como que eres nuevo, ahí empieza quizás a mí, por ejemplo, me ha pasado eso y he conversado con personas que también se sienten así como que ya no me traten como el muchacho, ya yo quiero un poquito más de respeto. Y tú, periodista, imagínate, sé que te has desempeñado y que has entrevistado personalidades bastante veteranas. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido ya tienes varios años trabajando como periodista, ese deseo, esa intención de ser respetado en tu ámbito? Bueno, mira, no sé cómo serán otros ámbitos laborales porque evidentemente conozco en el que me desempeño, pero el medio como tal, y le decimos al medio, son los medios de comunicación. Existe generalmente, de esto no hablan por cierto los periodistas, pero existe a puerta adentro una guerra por ser el mejor, por el resaltar. Evidentemente, el que más resalta es el que más vende. Y el que mejores entrevistas tiene, el que llega primero. La guerra del tubazo, decimos en Venezuela, el Claro, tubazo es el que tiene la primera noticia, la noticia de primera, el que la obtuvo de primero y el que la sacó de primero se lleva digamos, el premio de haber di el tubazo. Pues cuando yo empecé en el medio y de allí esa pasantía, ¿no? Por ejemplo, empecé en medios digitales, luego pasé a ser productor de programas de televisión y allí tú comienzas como que a entender cómo funcionan muchas cosas que te explicaron en la universidad, pero que a ti te entregan un título realmente, no sé si esa fue tu impresión, pero a mí me dijeron, tenga un título, y yo salí con el título a ejercer una profesión, pero realmente hubo muchas cosas que me tocó aprender. Eso se llama experiencia, eso se llama experiencia, y la experiencia es un grado que no se compra, es un grado que lo adquieres con sacrificio y con sudor de tu frente y con los errores. Y los errores son importantes para construir ese éxito profesional que tú te planteas individualmente. Pues cuando llegué al medio, una de las cosas que me encontré fue, por ejemplo, yo que estoy impreso, que nunca me formé para la televisión, es que me dijeran, tú no sirves para esto. Así me lo dijeron en mi cara. Tú no sirves para esto. A día de hoy, lo que hago es esto. No hago periodismo impreso como tal. De hecho, muy poco redacto. Me dedico más a la televisión, aunque un formato digital, pero es televisión. Al sí, final y es al cabo, visual. pues es audiovisual, exacto. Y hubo personas que me dijeron, no sirves para esto. Y te digo porque empiezas por allí, eso te desmoraliza. Y ganarte un respeto al punto de que personalidades te concedan una entrevista, te cedan parte de su tiempo, eso te dice, has ganado respeto. Y cuando me tocó ir tuve oportunidad de participar en casting para trabajar en la televisión en Caracas y que me dijeran, por ejemplo, con ese acento no vas a pegar. O me dijeran cosas como, es que tienes cara de muy niño, es que tienes muy poco tiempo de experiencia. Esas cosas te golpean. Pero si uno insiste y sobre todo te enfocas en construir tu imagen, ahí vuelvo nuevamente al punto. El problema está aquí, el problema está en lo que tú crees. O sea, si tú realmente ves al tipo, por ejemplo, por mencionar un nombre,
por cierto, son colegas y somos amigos. Mencionar nombres como Sergio Novelli o Carla Angola, con los que he tenido la oportunidad de compartir espacio, Darwin Rosales, que está con nosotros en Empresa Sin Mordaza, un Josh Metker Lozano, que está conmigo en Empresa Sin Mordaza. Son gente a la que yo respeto. Ganarte el respeto de ellos y que te digan, he visto tu trabajo y lo admiro, te dice a ti, he construido algo. Ahora, tú puedes irte al final del camino y llegar a esta etapa en la que estoy después de varios años ejerciendo y dices, ganaste el respeto, pero realmente, ¿cómo te empezaste a ganar el respeto? Cuando no desististe de intentarlo y de tener la humildad de aprender de los que saben. Una de las cosas que yo aprendí es que cuando me estaba equivocando, aceptaba que un Sergio Novelli, que un periodista grande, de esos que comparten contigo este medio, me dijera, Javier, la próxima vez hazlo de esta manera, mejor la fonética, etcétera. Y de esa forma vas construyendo también, no solamente el respeto, sino que te vas construyendo como profesional. Cuando levantas el teléfono y le dices a una personalidad, me concede una entrevista, la persona te dice, por supuesto, claro, Javier, con todo gusto. O te dice a ti, o se lo dice a cualquiera. Y eso en el área profesional, eso aplica si eres contador, si eres ingeniero, el criterio profesional. En el caso, por ejemplo, de los periodistas, una de las cosas con las que tengo mucho cuidado es no compartir noticias y que me ha pasado y nos ha pasado a todos, sobre todo por la velocidad del mundo digital. Te va a pasar que de repente hay una noticia que no la tienes confirmada, pero la tienes, quieres lanzarla de primero. He aprendido a esperar. Prefiero perder el tubazo pero ganar el respeto. El respeto de que digan, esa persona tiene criterio periodístico, de que también me he ganado el respeto de mis entrevistados que me han dicho, me lo pienso para ir a tu programa porque eres muy incisivo. Eso es importante en mi caso. Qué bueno. Y, y fíjate, Javier, me llegó mucho cuando me dijiste, te dijeron, tú no sirves para eso. Tú con ese acento no llegas a ningún lado. ¿Qué se decía Javier a Javier en esos momentos? Porque a mí me ha pasado también que me dicen, yo creo que esto no lo vas a poder hacer o esto está mal. ¿Qué te dices tú a tú? O sea, ¿qué te decías en ese momento? ¿Qué te sigues diciendo aún cuando tú crees que no te respetan para decir, no, mira, lo puedo volver a intentar o seguir adelante? ¿Qué te dices para darte ánimo? Me acuerdo de unas palabras que mi papá me decía, que por cierto no me definen, pero me dejaron una enseñanza. Mi papá siempre me decía, estudie para ser alguien. Y yo estudié para ser alguien, pero cuando me gradué, me di cuenta que ese alguien no me lo otorgaba un título, sino que me lo otorga lo que yo decido ser. Fíjate, tú estás haciendo medios de una forma digital, estás haciendo de forma empírica y autodidacta periodismo, y sin darte cuenta, puedes llegar a ser tan buena como un periodista, ¿ok? Gracias. El hecho, y es cuestión de que ensayo y error, y habrán unos que te saldrán mejor y poco a poco irás mejorando. Yo también, créeme que no existe una fórmula, es así, es haciendo que se aprende. Una de las cosas que me decía a mí mismo es, yo estudié una profesión, pero me tengo que profesionalizar, es decir, tengo que mejorar. Y por ejemplo, me paraba frente a un espejo con el micrófono y me ponía a practicar. O sea, yo no me creía, lo que te digo con esto es, yo no me creía, el no sirves para esto. Ok, en este momento yo no estoy capacitado para eso según tu criterio, pero yo voy a lograrlo. Y entonces me iba al espejo y me ponía a practicar para hacer audiovisual. En la redacción me dijeron, recuerdo que mi profesora de periodismo e interpretación me dijo, tú sabes opinar pero no sabes interpretar. Y que un periodista no sepa interpretar no es periodista, porque la noticia que es tomar la información, interpretarla y convertirla en noticia. Eso es la noticia. Y cuando ella me dijo que no sabía interpretar, yo dije, estoy en el octavo semestre de la carrera, tengo que aprender a interpretar. Y me puse a redactar, a redactar, a redactar, a redactar, hasta que aprendí a interpretar noticias. Es decir, ensayo y error. Es decir, no creerte, porque una de las cosas que a veces nos forzamos es a creer que no vamos a lograrlo.
No, lo puedes lograr y lo vas a lograr, pero no debes desistir. A mí me cuesta el inglés y este rato lo estoy estudiando con 32 años. Lo estoy estudiando. Y varias veces en un curso me dijeron, déjalo, no vas a poder con esto. Pero ya yo a día de hoy cojo un libro y puedo leer parte de lo que estoy leyendo. Pero es que estoy insistiendo y algún día me sentaré y podré establecer una conversación. O sea, todo tiene su tiempo. El respeto no se gana de un día a otro, ni es en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, en el ámbito cristiano, en el ámbito social, en el ámbito que tú te pongas. El respeto se va a ganar cuando tú tengas criterio y cuando tú no te creas ese no, simplemente, sino cuando tú decidas avanzar y construir la persona que quieres ser. Y como lo dices, no solamente en el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito espiritual, que abarca también nuestra espiritualidad, abarca la manera en la que nos relacionamos también en nuestro trabajo, con nuestra familia, pero también es algo muy personal y es la relación con Dios. Y ahí también te quiero preguntar, ¿cómo tu caminar cristiano te ha permitido llevar ese entendimiento de llegar de un punto donde nadie me respeta o donde la persona que quiero que me respete no me respeta, a entiendo que pues tengo que ganármelo? Algo de tu espiritualidad te ha ayudado con eso. Sí, claro, hay un pasaje de la Biblia que mi vida la marcó y te diré que fue exactamente en el año, si no me equivoco, 2011, cuando leí un pasaje y fue dilapidador en mí, es nadie tenga en poco tu juventud. Cuando yo leí ese pasaje, ahí empecé porque yo, bueno, desde siempre he sido súper extrovertido, nunca me callo, decimos en Maracaibo, salido, ¿no? Y de toda la vida he estado metido en muchas cosas. A día de hoy hago muchas cosas y entre otras de las cosas que hago es servir dentro de la iglesia. Y aquí también me he encontrado retos de ganarme el respeto de esas personas, sobre todo de los pastores, porque no es lo mismo servir en la iglesia latinoamericana en Sudamérica, donde los pastores pueden llegar a ser más jóvenes, donde los líderes pueden ser más jóvenes, a venir a servir en Europa, donde la iglesia es mucho más pequeña, donde los pastores son señores pastores, no sé si me lo voy a explicar, tienen canas, muchas canas, y cuando tú llegas y tú dices, bueno, yo vengo a servir, y te miran con cara de, perdón, o sea, ¿y de dónde salió este? Y sabrá de Biblia algo, habrá estudiado teología, y te miran con cara de, ¿pero qué edad tienes tu hijo? No, yo tengo 32 años. No, cara de 21, y claro, te ponen la mano en el hombro, tranquilo, sienta. Eso te golpea. Pero así como Timoteo, te pongo el ejemplo porque Timoteo fue un misionero, era un joven que tenía problemas de salud, no tenía 32 años, era tenía mucho más años, se estima unos 40 años, pero Timoteo ante esa sociedad de ochentona que gobernaba en su entorno, era un joven Sí, se y, se, y, consideraba chamo. se podría considerar un chamo, exacto. Y Pablo le tuvo que decir, nadie tenga en poco tu juventud, antes sé ejemplo. Y ahí voy al principio, lo que te decía cuando te hablaba del ámbito personal, familiar. El ejemplo es cómo. El ejemplo es llegar primero, es llegar temprano. El ejemplo, por ejemplo, el trabajo. El ejemplo es servir. El ejemplo es no dejar trabajo para la semana que viene, sino tratar de sacarlo completo, todo. El ejemplo es ayudar en casa, es colaborar, es hacer tu parte. El ejemplo es ese. Antes ejemplo sirve. El ejemplo es en el ámbito espiritual, lleva una vida íntegra. Tú me dijiste, ¿cómo llevas tu vida? Mira, mi vida ha sido llena de imperfecciones, pero he procurado de un tiempo hacia acá, de unos años hacia acá, tomármelo en serio. Y es un proceso porque también mi familia en lo interno ha visto como que el cambio y han dicho, mira, antes había de esta manera, ahora es de otra forma. Y en la iglesia también, mis amigos pastores de Maracaibo
me veían de una manera y cuando, por ejemplo, yo iba de visita de Caracas a Maracaibo me decían, oye, ¿ha habido estos cambios? Qué particular. Y a día de hoy, pues pasa eso. Cuando tú vas demostrando que tienes criterio y además eh, que perseveras en tu visión y en tu idea y que nada te mueve de allí, tú logras el respeto de las personas. No es ser terco, no traduzcamos esto como ser terco, es tener determinación. Es una forma de ganar el respeto. En mi caso ha funcionado. El perseverar, el no desistir, el tratar de servir, el ser humilde también, el escuchar el no y sentarte, el respetar a la autoridad, es una forma de ganarte el respeto, porque yo he respetado a la autoridad. Entonces tengo moral para decirte, respétame, ahora que soy autoridad, por ejemplo. Claro, el popular dicho que dice respeta para que te respeten. Tal cual, tal cual. Es muy interesante escuchar cómo tus diferentes experiencias personales, laborales en el ámbito espiritual te han llevado siempre al mismo punto. No es exigir respeto, no es decir, nadie me tenga en poco a mí, sino lo contrario, como dice el versículo, tú empezar a decir, bueno, yo estoy aquí, te quiero llegar allá, a ese punto en donde me respetan como respetan a mi suegro, como respetan a el periodista, como respetan al pastor, pero para llegar allá tengo que hacer todo esto y no me voy a enfocar en estar allá, sino en llegar, en lo que estoy haciendo. Em, Sí, perdona que te interrumpa, pero para hacer un inciso, es decir, no es mirar, en mi caso no ha sido, ha sido dejar de mirar a las personas a las que respetan y ha sido enfocarme en qué tengo que corregir yo para construir ese respeto, para llegar a ese punto. Es verdad. Sí, pero sin embargo, bueno, cuando digo mirar a las otras personas, quizás como qué hacen ellos o como a modo de admiración, a modo de esta persona es así, pues Sí, yo sí. puedo intentar hacerlo. Em, pues ya estamos acercándonos un poco al final de este episodio en el que hemos pasado por diferentes aspectos de la vida de Javier espero que así ustedes, así como cuando conocí los diferentes aspectos de la vida de Javier, entendí y empecé a tener cierta admiración y respeto por él, ustedes también pues hayan podido extraer un poco de cada uno de esos aspectos, el cómo no concentrarnos en buscar el respeto, sino en ser nosotros personas íntegras, personas serviciales. Y pues Javier, te quiero dar muchísimas gracias por tu tiempo, por abrir tu vida personal, tu vida laboral a nuestra comunidad, a la gente como tú. Y te quisiera pedir un último consejo para las personas que se puedan sentir en este momento, ajá, yo también me siento así, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué hago? En general, yo creo que lo que le podría decir tanto a hombres como a mujeres, primero, enfócate en qué quieres lograr. Es decir, yo quiero ganarme el respeto de qué y de quién o en qué áreas. Y una vez que sabes esas áreas, como yo las he segmentado en mi vida personal, en lo social, en lo profesional, en lo espiritual, una vez que lo segmentas, entonces fortalecer esas áreas en donde debes optimizar, debes lograr ese profesionalismo si es laboral, en donde debes lograr ser ejemplo, servir. Una de las cosas, por ejemplo, que yo aplico en casa, yo no espero, comemos, por ejemplo, un domingo, comemos. Yo no espero, a ver, me voy a poner a jugar piedra, papel o tijera, a ver quién lava los platos. No los lavo yo, punto. O sea, o si me tocó lavarlos 3 veces. Y es algo tan básico y tan elemental como el respeto empieza por el hecho de que esa persona ha hecho por mí lo que yo en algún momento necesité. ¿Por qué respetamos a nuestros padres, por ejemplo? Porque nos Porque dieron nos la han dado vida, todo. claro. Porque, pero porque además nos sirvieron desde que nacimos. O sea, nos lavaron, nos limpiaron, cuidaron de nosotros, de nuestras fiebres, de nuestras enfermedades. ¿Qué hicieron para ganarse nuestro respeto? No fue, bueno, sí, el respéteme y el hablar con autoridad también, sobre todo yo que vengo de un padre militar, ¿no? Me tocó tener un cuartel a veces en casa, pero el respeto en esencia
se lo ganó mi padre, se lo ganó mi madre por el servicio que como padres me dieron, porque hay padres que no respetan a los hijos y hay padres que no les sirven a los hijos, se olvidan de los hijos desde que nacen. Y yo, es duro decirlo, pero es una realidad de la sociedad, donde padres que abandonaron por completo a sus hijos y más nunca vieron de ellos, y madres que también cuesta más, pero también sucede. Es correcto. Pues muchísimas gracias de nuevo, de verdad te agradezco mucho y a ustedes que nos están viendo, si llegaron hasta aquí, creo que es porque les interesó bastante este tema. eh, Les animo a que si están en este camino de vida en donde quizás todavía no te has ganado el respeto de esas personas que te quieres ganar el respeto, toma en cuenta estos consejos, toma en cuenta estas palabras, recuerda ese versículo de la Biblia, que nadie te tome en poco por ser chamo, por ser joven, pero por el contrario, tú sé ejemplo, tú concéntrate en ser ejemplo. Y también les invito a que compartan este episodio con otras personas, le den like, coméntenos aquí abajo sus experiencias de buscar el respeto de otros cuando entran en ese trabajo nuevo, en mi matrimonio. Me gustaría saber también qué tal y cómo lo han logrado, cómo se han sentido. Y pues entonces nos vemos en otra ocasión, en otro episodio de Gente como tú. Chao.